El verdadero significado de la Navidad es el amor. Es la celebración del nacimiento del Salvador de nuestras vidas. La palabra Navidad significa nacimiento. Y Dios envió a su Hijo al mundo porque el mundo necesitaba un Salvador. Y nosotros aprovechamos esta época para celebrar que ese Salvador nació y dio incluso su vida por nosotros. A través de ese acto generoso de nuestro Dios, bondadoso, misericordioso, pues nosotros nos sentimos invitados en esta época también a celebrar de forma generosa, a reunirnos con nuestra familia y a compartir con otros lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y nos ha dado por medio de la vida de Cristo Jesús en nosotros. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, en la provisión que Dios nos dio para nuestra salvación. Y dice el verso 19, y esta es la condenación, que la luz, entiéndase Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, su estado sin Cristo, que la luz que nos brinda Jesús. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz para que sus obras no sean expuestas y reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En esta fecha, y como muy bien nos dice este pasaje, usted y yo podemos aprovecharla, número uno, para recordar que Dios nos ama. Es necesario que recordemos que Dios nos ama, porque no importa lo que estemos viviendo, lo que hayamos vivido, o lo que pueda suceder en nuestra vida, que provoque dolor, tristeza, que provoque ansiedad, que llene nuestro corazón de situaciones tempestuosas, porque Dios no debe ser definido en nuestra vida por lo que estamos viviendo. Nosotros debemos definir a Dios por lo que Él hace en nuestra vida a través de las circunstancias que vivimos. Dios es bueno en todo tiempo. A veces las circunstancias que vivimos son tan difíciles de sobrellevar que nos confunden. Nos pegan tan fuerte, nos llevan a vivir momentos de tanto dolor que provocan distorsión en nuestra mente del mensaje que Dios va a lograr darnos a nuestra vida a través de determinadas circunstancias. Pero recuerde que no debemos definir a Dios por lo que nosotros estamos viviendo. Debemos definir a Dios por lo que Dios va a enseñarnos a través de esa situación que estamos viviendo. Lo segundo que podemos aprovechar en esta época para recordar es que Dios no desea condenarnos. Dios desea evitarnos la condenación. Lo lamentable es que hay muchas personas que no les interesa esa provisión que Dios nos ha dado a través de Jesús. Isaías 55:6 nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llámenle en tanto Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios de nuestra salvación, el cual es amplio en perdonar. Dios desea salvarnos. Dios desea que esa obra que el Señor realizó y esa bendición que Él nos dio a través del nacimiento de su Hijo se traduzca en una libertad de las dificultades, de las cadenas, de las situaciones que estamos viviendo que impiden que nosotros nos podamos acercar a Dios y podamos disfrutar la vida que Él nos ha dado. Lo tercero que podemos recordar en esta fecha es que hay una condenación, ciertamente la hay, y nosotros no somos condenados, nosotros no somos enviados al infierno porque robemos, no somos condenados porque mintamos, no somos condenados por cosas que hagamos malas. Somos condenados por rechazar, por ignorar
por desconocer el favor de Dios a través de Jesús, el amor que Él nos ha demostrado en el nacimiento, en la vida, en la obra de nuestro Salvador. El motivo que nos condena ante Dios es la incredulidad. Porque es el incrédulo, el que está vacío de Jesús, el que no le conoce, el que no ha caminado con Él, el que no ha recibido su enseñanza, su palabra, el que no ha sido transformado por Él, que practica esas obras que nosotros rechazamos y entendemos que a Dios no le agradan. Pero sabemos muy bien que no hay condenación para aquellos que conocen a Jesús y están caminando con Él. Esta es la condenación, que quien hoy eligió las tinieblas, lo eligió por la eternidad. Porque muy bien nos dice este pasaje de Juan 3:16, que la luz vino al mundo, la humanidad no le interesó, prefirieron las tinieblas, entonces van a morar en oscuridad. Ese no debe ser el destino de nuestras vidas. Dios nos ha provisto un mejor destino. La razón por la cual muchos no participan de esta oportunidad que Dios le ha dado es que al ser humano, al hombre, a la mujer no le gusta ser reprendidos. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos debemos participar, entonces seremos bastardos y no hijos. La única razón por la que rechazamos la disciplina de Dios es por orgullo. Y el orgullo no es más que exceso de estimación propia. A todos nos agrada ser alabados, ser reconocidos. A todos nos gusta que hablen bien de nosotros. Pero es muy difícil cuando llega ese momento en el cual debemos ser reprendidos o en el cual se nos llama la atención. Muchas veces ese mensaje de Dios, esa reprensión de Dios, llega a través de otra persona y eso nos duele todavía más. Pero debemos hacer caso de las palabras que nos da Salomón en Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es bueno que sepamos que en este tiempo de Navidad no hay problema en comer suculentos platos siempre y cuando aprendamos a ser generosos con los demás. No hay problema en decorar nuestra casa siempre y cuando esa decoración no sea una fachada de la verdadera condición que hay en nuestra alma. No hay problema en regalarle a nuestros hijos siempre y cuando nuestros hijos sepan que esos regalos vienen de parte de sus padres que han sido bendecidos por Jesús para poder regalarles. No hay problema con regalar, pero el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos y a nuestra familia es el amor que hemos aprendido, que hemos recibido de parte de Dios. Hagamos de esta Navidad la mejor de todas. Aprovechemos este tiempo para compartir, para dar lo que verdaderamente Dios nos ha dado y lo que hemos recibido de Él. Un amor sin límites. Muchas bendiciones.